Hola mis estimados videoyentes, hace rato que no venía por aquí, pero ya estoy aquí de nuevo con ustedes, para beneplácito de los muy poquitos que me llegan a ver y que me ponen likes, y los mucho menos que me llegan a comentar. Pero bueno, aquí estoy, como les decía, respondiendo más a una necesidad mía de expresar el mundo interior que traigo, tanto en los pensamientos como en los sentimientos, ¿no? Y en ese sentido, nada más les recuerdo que hace algún tiempo filmé acostado en mi cama ya en la noche, este, la diferencia que yo encuentro entre tres ámbitos espaciales, digamos, o existenciales, podría ser, entre lo que es lo íntimo, lo privado y lo público. Lo público es lo que tiene que ver con uno mismo junto a los demás, ¿no? Y los demás pueden ser poquitos o muchos, no importa. Pero lo público pues tiene que ver con uno y los demás. Cuando se habla de lo individual, se habla únicamente de uno, es decir, del individuo por sí mismo y no porque no tenga nada que ver con los demás, sino en la consideración de ciertas cosas, la percepción de ellas, su valoración, el pensar en el otro, no implica que se descarte la individualidad, porque la individualidad siempre está presente hasta que nos morimos, ¿no? Y el ámbito más amplio, por supuesto, es lo público. Entonces tenemos el ámbito íntimo, que es el individuo hacia sí mismo, por sí mismo, eh, ocultando incluso cosas a los demás, ¿no? Eh, ¿Qué les digo yo? Se ocultan partes del cuerpo, ¿no? Prácticamente los genitales, ¿no? La parte de la pelvis, el pubis, la cadera, en las mujeres los pechos, ¿no? Eso es lo íntimo, ¿no? Lo que tiene que ver incluso con las famosas relaciones íntimas, donde las partes íntimas de una pareja o de un grupo, ¿no? Entran en contacto. Eso es lo íntimo. Lo privado es lo que pertenece a uno y que puede ser conocido por otros, pero tampoco es necesario andarlo divulgando. Y lo público es lo que necesariamente tiene que ver con la colectividad, una colectividad de distintos tamaños, ¿no? Puede ser lo público a nivel, por ejemplo, de un edificio, de un vecindario, de una colonia, de una ciudad, de un estado, de una entidad federativa, de un departamento, dirían en otros países, en los países completos, en los continentes y en el mundo. Eso es lo público, ¿no? Lo que nos atañe de alguna manera a todos, en mayor o menor medida, a todos y cada uno de nosotros. Bueno, estas aclaraciones para destacar un poco el conflicto en el que pues nos hemos venido desenvolviendo muchos. Creo que yo, en lo personal, no soy el único, pero lo he vivido y veo que muchos lo han vivido, ¿no? Este, yo como toda persona ya de cierta edad, en esta famosa tercera edad, ¿no? Eh, que le han dado mil nombres porque les da pena decirnos viejos, ¿no? No soy un anciano, pero sí estoy viejo. Tengo 63 años, en enero cumplo 64. Eh, es decir, estoy ya más allá de la vida madura, ¿no? Ya soy más que maduro, ¿no? Ya me empecé a marchitar incluso, ¿no? Pues aquí lo tienen, ¿no? Muchos lunares, ¿no? Por todas partes, manchas en la piel, qué sé yo. La diabetes, el infarto, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún empacho en identificarme y saberme viejo. No me avergüenza, ¿no?
Y hay muchos a los que sí les avergüenza, ya les he comentado, ¿no? Por ejemplo, mis excompañeros de la secundaria, que nos conocimos todavía siendo niños, algunos y otros entrando ya a la pubertad, otros ya francamente en la adolescencia, ¿no? Y nos hicimos adolescentes en esos 3 años en que convivimos. Bueno, si nos conocimos así y hoy nos reencontramos con canas, gordos, ya medios flácidos algunos, ¿no? Por un lado, y por otro lado ya con habilidades y éxitos profesionales ya muy bien consolidados, ¿no? Algunos con buena cantidad de dinero también, ¿no? Enfermos, muchos, ¿no? Con enfermedades ya crónicas, este, y todavía no tienen empacho en decir que son jóvenes, ¿no? Bueno, o sea, ya ellos y su conciencia de su edad. Bueno, también todo esto de la edad, ¿por qué? Porque en estos tiempos de COVID, del COVID o de la COVID, yo prefiero llamarle en masculino el COVID porque no me suena pues la COVID, ¿no? Hay enfermedades que tienen nombres masculinos, enfermedades que tienen nombres femeninos, ¿no? En fin, el asunto es que a personas como yo, que tengo, por lo menos yo bromeaba en algún video anterior, 4 comorbilidades que me hacen ser una de las personas que puede sufrir gravemente, incluso hasta morir, si me contagio de COVID, ¿no? Entonces yo tengo que extremar mis precauciones. Mis compañeros de la secundaria que son médicos me lo dijeron, dice, pues tú tienes que extremar tus precauciones, porque según el cuestionario que estuvo aplicando el gobierno de la Ciudad de México para determinar el nivel de riesgo de contagiarse, qué tan gravemente, yo estoy en los niveles más altos, arriba del 90% de contagiarme gravemente y por lo tanto de morir. ¿Cuáles son mis comorbilidades? En primer lugar, más de 60 años, soy viejo. Y el COVID mata más a los viejos que a los jóvenes. Puede contagiar a cualquiera, pero se mueren más los viejos. Y si además de viejos, que ya es muy normal o digamos muy frecuente, ¿no? Que si eres viejo, pues tengas ya enfermedades crónicas que ya no se te van a quitar, que te vas a morir con ellas o te vas a morir de ellas, ¿no? Tuve un infarto al miocardio muy severo, les he platicado que tuve paro cardíaco, que durante 20 minutos no me podían reanimar con la famosa reanimación cardiopulmonar, que es el masaje cardíaco, eh, la respiración artificial con un ambú, creo que se llama, una como botellita que te le van poniendo, te ponen una mascarilla conectada a una botellita y alguien va apretando y soltando la botellita para forzar la entrada y salida de aire a los pulmones porque mis pulmones no estaban funcionando, ni mi corazón, ni mi conciencia, ni nada, ¿no? Y son 4 o 5 minutos de esto procedimiento y de repente ¡pum!, ¿no? La desfibrilación, es decir, los electroshocks al corazón para reanimar su latido, que se mueve precisamente por impulsos eléctricos. Bueno, esa es mi segunda comorbilidad porque yo quedé, digamos, esa es mi tercera, es la segunda, pues, porque cumplí los 60 años y me dio el infarto, ¿no? O sea, que me hice viejo y luego me hice cardiópata. Y me quedaron secuelas porque mi corazón funciona a un 62 o 63% por ahí de su capacidad. La otra comorbilidad es, por supuesto, la diabetes, ¿no? Me la detectaron hace poco más de un año y pues durante ese año pues me he tenido que estar cuidando, ¿no? Mi alimentación, tomo una sola pastillita al día, la mitad en la mañana, la mitad en la tarde, mediodía. Y esas son mis comorbilidades. Más una que no consideran comorbilidad, pero yo digo que sí es, porque el COVID
actúa con enfoque de género. No se enojen las feministas, no se enojen las mujeres. Esta es una broma, pero no es tan broma, porque el COVID mata a mucho más hombres que a mujeres en México. Las mujeres que se infectan de COVID tienen muchas más probabilidades de recuperarse que los hombres. Y más los hombres como yo, ¿no? Viejo, cardiópata, diabético y varón, ¿no? Bueno, esto me obliga a retraerme a que el confinamiento al que mi mujer y yo nos sometimos, ella tiene el problema de la obesidad, ¿no? Y la edad, nada más. Pero es suficiente, ¿no? Ah, y lo otro, tabaquismo, los dos fumamos. Mal hecho, pero fumamos. Entonces, pues desde el principio dijimos, no, pues mejor nos encerramos, ¿no? Tenemos un ambiente agradable en casa, suficiente espacio, ¿no? Vivimos bien. Entonces no nos pesa mucho este confinamiento y nada más estamos ella y yo. Sí recibimos visitas de mi hija, de mi nuera, de mi yerno y de mi nieta. Cada semana, cada 15 días más o menos. Entonces, de alguna manera, nuestra vida pública se ha reducido a lo privado y a lo íntimo, ¿no? Porque además dormimos en cuartos separados, ella y yo, desde que nos cambiamos a este departamento hace ya 14 o 15 años. Eh, Precisamente buscamos un departamento más grande porque yo empecé a roncar y mis ronquidos, dice mi mujer, que son verdaderamente estruendosos, ¿no? Creo que se han reducido porque he adelgazado, porque he bajado de peso, pero cuando nos cambiamos ya estaba bien gordito. Yo, insisto, mido unos 61 y llegué a pesar 78 kilos, casi 80 kilos, ¿no? Tenía un sobrepeso de más de 20 kilos de grasa y casi toda acumulada en la papada, en los cachetes y en la panza. No en las piernas, no en los brazos, ¿no? Es decir, donde se ve más la gordura, la panza, la papada, los cachetes. Y ella en algún momento empezó con su menopausia y entonces, bueno, le daban los calores cuando dormíamos juntos en una cama matrimonial, ¿no? En el departamento anterior. Y yo empecé a roncar y ella se fue a dormir para allá. Entonces, con esto les explico pues cómo estamos viviendo entre lo privado, porque ya dormimos en privado, ¿no? Ya no en lo íntimo, ¿no? Traemos nuestra intimidad a nuestro espacio privado, ya tiene su cuarto, yo tengo el mío, tengo mi cama, ya tiene la suya, ¿no? Y lo que está pasando en la sociedad, pues por supuesto que nos afecta, que nos tratamos de mantener al tanto de qué es lo que está pasando en los ámbitos públicos, ¿no? En la cosa pública, en la res en latín es cosa, ¿no? La cosa pública, la res pública, es decir, los asuntos que nos conciernen a todos. Y esto es política, economía, sociedad, básicamente. Eh, entonces estamos viviendo de una manera muy chistosa, muy curiosa, muy contrastante, ¿no? Este confinamiento. A lo mejor esta necesidad de vivir en la cosa pública, los dos fuimos maestros la mayor parte de nuestras carreras profesionales, los dos estamos jubilados, es decir, no tenemos ninguna necesidad horaria de cumplir con nada más que con lo propio, ¿no? Las comidas, la hora de dormir, ¿no? Y yo desde hace tiempo, porque mi mujer nunca fue de comprar periódicos o revistas, yo desde hace tiempo ya no compro ni periódicos ni revistas. Llegó el momento en que pues, yo empecé a descreer de la mayor parte de lo que leía, ¿no?
Y me di cuenta que, sobre todo en los periódicos, pues nunca leí un periódico completo. Estoy seguro de que no. Revistas, pues a veces alcanzaba a echarme el Proceso completo, la revista Proceso. Pero de pronto vi que el Proceso empezó a tener colaboradores que no eran de mi gusto, no eran de mi agrado, no coincidían con mi línea eh, política, con mi línea social. Yo tengo una conciencia social, puesto que soy sociólogo, pero entré a sociología porque ya traía conciencia social, ¿no? Entonces, no cualquier cosa me convence, no soy periodista, no soy informador. Yo estudié junto con muchos periodistas, pero unas cuantas materias en las que coincidíamos y que las teníamos en común, las dos carreras, sociología y periodismo, entonces se llamaba periodismo y comunicación colectiva. Entonces conocí algo, me metí de oyente a varias clases de periodismo, este, y la verdad es que tampoco me gustó mucho, no tanto la disciplina, sino el gremio, ¿no? Los integrantes. Muchos de los estudiantes de periodismo aspiraban a ser el periodista de antaño, que tenía la verdadera charola, es decir, una credencial metálica que decía prensa en la placa de arriba, o sea, en su cartera se abría, decía prensa en la plaquita de arriba, y luego toda la identificación hasta con foto grabada en metal, ¿no? Y esa credencial, esa charola, servía para eludir la ley, los reglamentos y para hacer un poco lo que se les pegara la gana. Casi no había policía que no se doblegara ante una identificación de periodista en aquellos entonces. Creo que esto se ha aminorado, pero sigue habiendo como una conciencia gremial muy rara, ¿no? Muy solidaria. Sí es cierto que en México se mata a muchos periodistas, pero yo me preguntaría, no he consultado las estadísticas, pero estoy convencido de que se mata a otros profesionistas con mucho mayor frecuencia que a los periodistas. Pero los periodistas, teniendo acceso a los periódicos, a las revistas, a los noticieros radiofónicos, a los programas televisivos, hacen verdaderos escándalos por los periodistas que asesinan. A mí me parece que es una barbaridad asesinar a un periodista, porque cumple una función social muy importante. Sí, sí es cierto, pero ¿qué los maestros no? Me pregunto. ¿Qué los agricultores no? Y de esos matan, híjole, no sé cuántos, porque no hay una estadística específica. Falta de conciencia gremial, yo digo que falta de visibilidad social. Los periodistas son muy visibles para la sociedad. A eso me refiero con visibilidad social. Y no es que nos informen bien del todo, pero bueno, nosotros sí estamos atentos a lo que se informa en la radio, en la televisión, ya no en la televisión abierta. Hace mucho que dejamos de ver, tanto ella como yo. Yo creo que antes de incluso de conocernos, yo ya había dejado de ver los noticieros televisivos. Hubo un tiempo en que sí veíamos, eh, cuando todavía eran gente decente, Ciro Gómez Leiva, Javier Alatorre. Y cuando digo gente decente es porque decían las noticias con seriedad, o sea, no se dedicaban ni a difamar, ni a calumniar, ni a denostar, ni a la oposición, al régimen, y mucho menos al régimen en turno. Pues se sabe que recibían lo que hoy se le llama chayote, ¿no? O por lo menos las estaciones donde ellos trabajaban, los canales, las publicaciones donde trabajaban, recibían enormes cantidades de dinero de parte del gobierno a cambio de publicidad. Y a veces era propaganda política disfrazada de publicidad, o bien noticias que no se anunciaban como publicidad o como propaganda del gobierno. La diferencia entre propaganda y publicidad, según le oí a un maestro y me gustó su definición,
Dice, la diferencia es que la propaganda vende ideas, ideas políticas, ideas sociológicas. Y la publicidad vende artículos, mercancías, mercaderías, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero prácticamente son lo mismo, ¿no? Son mensajes que se transmiten a través de los medios masivos de información o de difusión. Bueno, entonces es curioso porque están pasando cosas en lo público muy importantes, muy interesantes, que no habían sucedido en lo que yo llevo de vida, y según lo que yo he estudiado de la historia mexicana, no habían sucedido nunca, ¿eh? Nunca se había visto a la oligarquía, a la plutocracia, es decir, a las personas más ricas, más acaudaladas de este país, entre los cuales están muchos en la lista de los más ricos del mundo, y esto a partir del régimen de Salinas de Gortari, nunca se les había visto en contra de un gobierno en particular. Sí lo cuestionaban, sí lo presionaban, sí le generaban devaluaciones, pero llegaban pronto a las negociaciones, a los acuerdos, a las transacciones y a las tranzas, ¿no? Pero ahora no. Nunca habíamos visto más que en aquellas marchas blancas, manifestaciones blancas, en que un conglomerado de mujeres que habían sido afectadas por secuestros de sus hijos, por violaciones a sus hijas, por robos a sus casas habitación, pues convocaron a manifestaciones, todo el mundo salía de blanco y protestaban sobre todo contra Felipe Calderón o contra Peña Nieto. Hoy tenemos muchas manifestaciones en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, en contra de López Obrador. Ya les había comentado, creo que la finalidad estratégica de López Obrador, la finalidad histórica, es instaurar una república amorosa, donde el amor por el prójimo, el amor por la tierra, el amor por la cultura, el amor por el país, el amor por la naturaleza y por el mundo, sea lo más importante. Para ello, emprendió una política de gobierno a la que le denominó la Cuarta Transformación. Yo creo que ahí la lleva, que sí se está construyendo esta Cuarta Transformación como tal, pero esto ya lo dirá la historia. Y en todo caso, él partió de una plataforma electoral que era la Regeneración Nacional, y por eso fundó su movimiento de regeneración nacional, Morena. Ya les dije, me parece maravillosa la sigla, Morena, porque nuestras mujeres son morenas y son bellísimas, ¿no? Y también hay bellísimas rubias, y también son mexicanas, pero la mujer típica, predominantemente en este país y en toda América Latina, son morenas, ¿no? Y las mujeres latinoamericanas son mujeres prototípicamente buenas, ¿no? Creo que solo las mujeres judías, las madres judías, le ganan a las madres latinas en su amor por los hijos, por la familia, por su laboriosidad, espíritu de sacrificio, etc. Bueno, entonces, digamos que el régimen, el gobierno, el Estado ya dirigido por Andrés Manuel López Obrador, sus colaboradores, Morena, etcétera, etcétera, la Cuarta Transformación, pues, ha tenido una oposición verdaderamente llamativa. ¿Por qué llamativa? Porque no tienen argumentos sólidos para ni siquiera cuestionar a este régimen. Sin embargo, sí lo hacen, sí cuestionan. Creo que lo más patético han sido las famosas marchas, ¿no? En contra de López Obrador, que luego le pusieron la BOA, ¿no? ¿Qué significaba qué? Bloque opositor anti-AMLO, eso significaba BOA.
Y luego vino, creo que luego vino el FRENA, Frente Nacional Anti López Obrador, y que también hizo una de las cosas de protesta más patéticas, ¿no? Como poner su campo de concentración, no era campo de concentración, este, su campamento, ¿no? Con tiendas de campaña, que se la pasaban prácticamente vacías. Y se fueron a instalar a la plancha del Zócalo. Y nadie les hizo nada. Unos cuantos simpatizantes de López Obrador y de Morena se acercaban allí, estuvieron protegidos por policías y por vallas que les puso el gobierno de la ciudad. No sé si ellos contrataron o el gobierno de la ciudad les contrató baños, ¿no? Baños móviles. Y no había mítines, no había manifiestos, no había una postura. Lo único era que se iban a quedar allí hasta que renunciara López Obrador. ¿Y qué? ¿Y si renuncia López Obrador? ¿Qué van a hacer ellos? Esa es la gran pregunta. El líder visible era este hombre que está verdaderamente mal de su cabeza, está deschavetado, es violento, pasa de la sonrisa carcajada hasta la ira, ¿no? Más temible, ¿no? Hace unos gestos, es grosero, ¿no? Es ofensivo. Y dijo que Gilberto Lozano, sí, ¿no? Sí, creo que sí, Gilberto Lozano, este, que estarían allí hasta que se fuera López Obrador. Y creo que él se acercó 3 o 4 veces a su campamento, se metió, pero nunca se quedó a pernoctar allí. Se dice, parece que es cierto, porque se ha visto gente indigentes que viven en el centro que les dijeron, pues, órale, tienes chance de dormirte en una tienda de campaña y te vamos a pagar. Hay denuncias de gente que fue contratada, que incluso trajeron gente de provincia que no tenía ingresos, que andaba con problemas de empleo precisamente por el saqueo que durante décadas se hizo al erario de esta nación y sobre todo por el COVID, ¿no? Que como sabemos detuvo la economía en el mundo entero. México no es el país más golpeado económicamente por el COVID. Sin embargo, se llenan la boca diciendo que sí, que en México el desempleo es brutal, que los ingresos se han reducido. Sí es cierto. Pero vean las publicaciones incluso, como les llaman ahora, conservadoras, que sacan de repente sus estadísticas comparativas de cuánto se ha caído el Producto Interno Bruto en los distintos países. México no está entre los peores, ¿eh? Hay mucho peores. No vayamos lejos, Estados Unidos ha recibido un brutal trancazo que tiene más capacidades para reponerse, sí es cierto, porque tiene una estructura económica bueno, como 10 veces, no sé cuántas veces más grande que la mexicana. Sin embargo, para las condiciones en las que se recibió en las que este gobierno recibió al país, eh, y dada la austeridad republicana, que es casi pobreza franciscana, que el Estado mexicano ha recibido a partir de iniciativas de López Obrador, pues no nos ha ido tan mal, ¿no? ¿Por qué no se cayó tanto la economía? Pues porque los ingresos sobrantes del gobierno se están yendo directamente a la gente, ¿no? Las famosas becas, los famosos pensiones, ¿no? Este, están a punto de cumplir un ideal que yo manejaba como chiste en mis años mozos, ¿no? ¿Por qué no me pagan nada más por ser? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que vender algo? ¿Por qué tengo que jugar a la lotería o al melate? ¿O por qué tengo que hacer tranzas? ¿No? Dedicarme al crimen. ¿Por qué? ¿Por qué no me pagan por vivir? Nada más por ser. Bueno, pues esto está a punto de convertirse en realidad, ¿no? Después de que López Obrador anunció sus programas sociales y empezó a desarrollar las becas para los viejitos, el programa de jóvenes escribiendo el futuro,
este, todos estos programas sociales que implican que la gente recibe directamente el dinero, ¿no? Desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Hacienda, a la cuenta o al bolsillo de los grupos vulnerables primero. Y la idea es que pronto, lo más pronto posible, todos tengan un ingreso universal. Bueno, pues el PAN y el PRI sacaron mucho después de que iniciaron los programas sociales de López Obrador la demanda del ingreso universal, ¿no? Entonces se les ha dicho, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Si al inicio de su sexenio y cuando estaba en campaña todavía López Obrador, él calculaba que el ahorro, si se combatía la corrupción, sería de unos 500,000 millones de pesos. Hoy se ha encontrado con que no ha terminado, está lejos de terminar con la corrupción y la impunidad, es decir, castigar ya a los grandes corruptos de México. Llevan unos cuantos en la cárcel, no solo en la cárcel mexicana, también los Estados Unidos los ha encarcelado. A políticos corruptos, ¿no? ¿Qué les digo yo? García Luna, el general Cienfuegos, ¿no? El mismo Duarte de Chihuahua, no me acuerdo cómo se llama, pero corruptazos. Se han encontrado, la lucha contra el huachicol le ha permitido a Pemex dejar de perder miles de millones de dólares. Esto ya lo está conservando Pemex, y aún así la bancarrota en la que metieron a Pemex, el abandono en que tuvieron a Pemex, pues no ha sido subsanado, y quién sabe cuándo se va a subsanar. Yo estoy convencido de que sí se va a subsanar, que sí se va a reponer financieramente, porque el petróleo sigue siendo y seguirá siendo por lo menos unos 30 años más. Es decir, yo voy a tener casi 100 años cuando ya se pueda decir que ya las sociedades no requieren del petróleo para moverse. Pero falta. Mientras tienes petróleo, cuidado, porque puede ser objeto de las ambiciones de las grandes potencias, ¿no? Muchos de los conflictos que hay, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos, es el pleito por dotar de gas, que es un derivado del petróleo, es un hidrocarburo, pues, ¿no? Asociado al petróleo, que Rusia no le mande petróleo a Europa, a Europa occidental, ¿no? El pleito con Venezuela, no es porque Maduro sea un dictador, que no lo es tampoco. Comparen a Pinochet, a Videla, a Stroessner y a otros dictadores sudamericanos allá de las décadas de los 70s y los 80s, con lo que es Maduro. Maduro es un suavecito, ¿no? Pero eso sí, quiso consolidar a partir de la política de Hugo Chávez la propiedad del petróleo venezolano para el Estado venezolano. Bueno, Donald Trump le robó, es decir, le expropió las gasolineras, las refinerías que tenía Venezuela en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Venezuela le vendía petróleo a los Estados Unidos, y mucho petróleo. Y se dice, muchos analistas geoestratégicos han dicho que Venezuela está instalada en la que sea tal vez la mayor reserva petrolera del mundo. Tal vez en unos pocos años, si esto se logra explotar como debe de ser, Venezuela supere a los países árabes, a los países del Medio Oriente, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? A la misma Rusia y a los Estados Unidos, que también son grandes productores de petróleo. Venezuela puede superarlos porque tiene mucho petróleo en su subsuelo y en su mar territorial. Por eso es el encono de los Estados Unidos contra Venezuela, porque se quiere apropiar de ese petróleo. México también tiene mucho petróleo,
ya habían declarado en el régimen de Peña Nieto que ya el petróleo se había acabado. Que Pemex, que era la gallina de los huevos de oro, se había muerto, así lo dijo Peña Nieto, ¿no? Y hoy resulta que han estado encontrando que hay todavía yacimientos de petróleo, que no va a ser muy trabajoso explotarlos porque están en aguas someras o bien en tierra. Ya no se diga los que se pueden encontrar en aguas profundas del mar territorial mexicano. Sin embargo, bueno, aquí ya sabemos que el asunto es que los efectos que tuvo la reforma energética de Peña Nieto es haber establecido contratos con poderosas empresas petroleras del extranjero para que hagan la exploración y la explotación del petróleo que encuentren. Claro, están asignadas, ¿no? En cuadraditos, digamos, la cuadrícula, ¿no? Se le asignó a una empresa tal cuadrito, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas de estas están pasando. Hoy, además, la elección en los Estados Unidos, la elección presidencial en Estados Unidos, que si Trump, que si Biden, que quién es mejor, que quién es peor, que si López Obrador cometió un error diplomático o lo sigue cometiendo, pues, porque no ha reconocido el triunfo de Biden. Trump impugna el triunfo de Biden, es decir, el gobierno de los Estados Unidos no ha reconocido la validez de esa elección. ¿En qué momento lo va a reconocer? Si es que la llega a reconocer, pues quién sabe, ¿no? Pero yo creo que está bien que diga, no, pues ni con uno ni con otro, ¿no? Yo voy a felicitar al que sea ya definido oficialmente por el propio gobierno de los Estados Unidos como el ganador de las elecciones. No al que han dicho las grandes cadenas televisivas. Recuerden que son muchas cadenas televisivas que estaban transmitiendo en cadena nacional un discurso de Trump donde estaba acusando de irregularidades electorales y lo cortan y entran sus conductores de noticias a decir que cortan esa transmisión porque el presidente estaba diciendo puras mentiras, cosa nunca vista. Yo nunca había visto eso, ¿no? Que a un primer mandatario todavía en funciones porque Trump termina su periodo el 20 de enero del próximo año, es decir, le quedan unos meses y lo censuran, ¿no? Algo raro está pasando. Está en la principal plaza pública de este país, está las tiendas de campaña y parece ser la gente contratada del FRENA, del Frente Nacional Anti-AMLO, cuyo líder visible es este señor Gilberto Lozano, que está de verdad loco, ¿no? Creo que es un hombre que si tuviera poder, que si tuviera armas, sería un hombre peligroso, muy peligroso. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que quiero decir? Que todo esto lo estoy viendo desde mi privacidad, desde mi intimidad. Y son cosas públicas. Y son cosas públicas que nos afectan, ¿no? Afortunadamente no nos afectan más allá de la conciencia, más allá del sentimiento. Pero mi mujer y yo sí somos afectados por ello. Quisiéramos participar, sí. Quisiéramos ir por lo menos a ver, por lo menos el campamento, de integrarnos a alguna marcha. Logramos firmar la solicitud de la consulta popular. Supongo que nuestras firmas están entre esos 2.300.000 solicitantes de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por corruptos, y muchos de ellos serán enjuiciados por traición a la patria. Yo creo que fácilmente Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto pueden ser acusados de traición a la patria, porque abandonaron los intereses, los bienes de la nación para entregarlos a extranjeros a cambio de dinero que se embolsaron ellos y sus colaboradores y sus aliados
como bien dice López Obrador, muchos de los empresarios ricos que hay en este país no se hicieron ricos con sus empresas, se hicieron ricos por el tráfico de influencias. Y esto incluye a muchos de los dueños y directores de los medios de información. Por eso es que hay que ver a los youtubers. Hay que ver a los youtubers de izquierda, porque hay youtubers de derecha que de verdad dicen mentira tras mentira tras mentira y caen siempre en la ofensa personal. Siempre, ¿no? López Obrador está loco, López Obrador es un psicópata, López Obrador es un corrupto, ¿no? Es un pedófilo. O sea, lo han dicho, ¿no? Está enfermo, sí, se sabe que le dio un infarto, como a mí también me dio un infarto. Nada más que él parece estar en mejores condiciones físicas que yo, a pesar de que es 3 años mayor, ¿no? Y lo acusan de que viene un médico de quién sabe dónde y que cobra millones de pesos para aplicarle una inyeccioncita porque trae un problema en las cervicales, ¿no? Este es un dicho de Mola, por ejemplo. Se ha dicho que la gira que hizo su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, por Europa para avisar que se va a celebrar el... ¿qué? No me acuerdo qué centenario de la conquista de México Tenochtitlán por parte de España, también un centenario de la consumación de la independencia en el 21. Entonces, pues que les fue a pedir al Vaticano, al gobierno austriaco, al gobierno francés, al gobierno español, que si les podían prestar ciertas piezas históricas y arqueológicas que pertenecerían a México, pero que en los años, pues sí, de ocupación, de colonización, eh, estos países se hicieron de esos bienes, incluyendo el famoso penacho, que no es un penacho, es una corona, ¿no? De Moctezuma. Ahí se entiende, no se puede mover, está muy frágil, es muy viejo y es de material perecedero, son plumas de quetzal básicamente. Bueno, se dice que este viaje se lo pagó la presidencia. López Obrador y Gutiérrez Müller dicen que no, que ellos ganan el suficiente dinero como para hacer ese viaje. Y si le pagaron, estuvo bien porque fue a hacer una misión diplomática. No cuenta con las credenciales. Sin embargo, sí ostenta una posición social no oficial de ser la primera dama. Entonces, pues, por supuesto que sí pudo haber recibido legalmente, legítimamente, recursos para hacer ese viaje. Y que resultó en buena medida infructuoso porque ningún Estado dijo sí. Hubiéramos querido que dijeran, ya te vamos a devolver tus bienes históricos, ¿no? Pues uno de los mejores, si no es que el mejor museo antropológico e histórico que hay en el mundo es el de antropología que está ahí en Reforma, ¿no? No pueden quejarse ahora de que si se lo dejaban a México estos bienes se iban a perder, se iban a echar a perder por que los mexicanos no lo sabemos cuidar. Tenemos uno de los mejores museos del mundo, si no es que es el mejor. En fin, quería comentarles un poco de estas paradojas, ¿no? Con unos cuantos asuntos puntuales de lo que se está viviendo últimamente, para decir que desde esta postura creo, estoy convencido, sé que este régimen va por buen camino. Y bueno, yo estoy con este gobierno, excepto en su política educativa. En la política educativa no me está gustando nada.
Ahí sí no sé qué le pasó al peje, no sé por qué nombró a Esteban Moctezuma, fue el secretario de Gobernación con Zedillo, era un hombre bastante opaco, bastante, ¿cómo les digo yo? Tímido, tal vez hasta cobarde, pero fue el secretario de Gobernación. Y renuncia en un acto de dignidad cuando Zedillo tiene un doble juego al mandar como emisario por la paz a Camacho Solís, que había sido su contrincante en el destape, ¿no? Primero Camacho Solís lo pierde ante Colosio, matan a Colosio y luego Camacho Solís piensa que él puede ser el siguiente candidato presidencial. Por supuesto, lo anhela, lo desea, fue un eficiente jefe del Departamento del Distrito Federal, ¿no? Muy cercano, muy cercano a Salinas. Y resulta que no, que se la dan a Zedillo, ¿no? Y a Zedillo, quien nombra secretario de Gobernación a Esteban Moctezuma Barragán. Se va después de renunciarle a Zedillo, se va a lo que era entonces Imevisión, o ya era TV Azteca, sí, ya era TV Azteca, creo, de Salinas Pliego, ¿no? Un tipo que ha estado diciendo barbaridades, presumiendo su fortuna, ofendiendo al presidente, ofendiendo a los periodistas que lo critican, peleándose, ¿no? E incitando a la desobediencia, ¿no? Incitando a que no le hagan caso a López-Gatell, que eso de el confinamiento es una patraña para reventar la economía, ¿no? O sea, yo me pregunto en qué cabeza cabe. Yo creo que ni él mismo se la cree. Yo creo que él lo dice como dice muchas de sus noticias, sus noticieros, ¿no? Con intención de engañar. Y Esteban Moctezuma es el secretario de Educación Pública. El otro día estuve escuchando una mesa redonda entre funcionarios de la actual Secretaría de Educación Pública y traen un desorden conceptual, un lenguaje totalmente incomprensivo, con ánimos fallidos de ser novedoso, pero que no creo que logren nada. Creo que están otra vez haciendo de la educación escolar un fraude, un fiasco. Yo viví tiempos mejores. Ahora sí, como viejito, digo, en mis tiempos las cosas eran diferentes y aún así no estaban bien. Yo creo que la única experiencia pedagógicamente buena, muy buena que yo viví, fue mi estancia en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan. No digo ni de la primaria, ni de la secundaria, ni siquiera del ciclo profesional ya en una NEP, hoy FES. No. Pero el CCH sí me formó, sí me informó, sí me dio conocimientos y sí modificó mis comportamientos y me hizo crecer la conciencia de mí mismo, la conciencia del prójimo y la conciencia planetaria, la conciencia del planeta. Y si me apuran, la conciencia cósmica. No estoy hablando esotéricamente, estoy hablando en términos astronómicos, astrológicos, ¿no? Es decir, soy, como dijo Carl Sagan, estamos en una pequeña canica azul, que es una insignificancia dentro del cosmos. Pero en este mundo, en esta canica azul, suceden tantas cosas. Y esas cosas es la vida, es el sistema ecológico, lo que muchos le llaman Gaia, la Tierra como un organismo viviente, ¿no? Y por supuesto lo que los seres humanos hemos inventado y nos hemos dado a nosotros mismos, a veces quitándole a la naturaleza, ¿no? En fin, ya me volví a colgar, ya estoy por cumplir 50 minutos y creo que
muchos no van a ver este video. Pero si lo ven, gracias, de verdad.